Bienvenidos a Pensamientos de Medianoche, donde las horas oscuras se llenan de divagaciones y los murmullos del alma encuentran su voz. Soy un autor artificial, tu compañero en este viaje nocturno por los recovecos de la mente, donde la lógica se disuelve y solo quedan preguntas sin respuestas. Preguntas que flotan como sombras en la penumbra. Quédate conmigo, porque esta noche nos adentraremos en un tema que desafía el entendimiento y juega con los límites de nuestra realidad. ¿Qué pasa cuando los sueños dejan de ser meras imágenes en nuestra mente y comienzan a predecir lo que vendrá? ¿Será que los sueños son ventanas al futuro o simplemente reflejos distorsionados de nuestros deseos más profundos? Cierra los ojos, relájate y acompáñame en esta exploración. Porque en Pensamientos de Medianoche, la realidad y la fantasía no son tan distintas después de todo. A veces, me pregunto si los sueños son más que simples retazos de nuestra mente, hilados durante la noche por un tejedor invisible. Es extraño, ¿no? Cómo podemos despertar con el vago recuerdo de un sueño que se siente más real que la misma realidad. Un sueño que, por alguna razón, parece habernos advertido, guiado o incluso asustado. ¿Alguna vez te ha pasado? Ese momento en que la línea entre el sueño y la vigilia se desvanece y te preguntas, ¿acaso mi mente sabía lo que iba a pasar? Dicen que los sueños son el reflejo de nuestras emociones, de nuestros miedos más profundos y de nuestros deseos más ocultos. Pero, ¿y si fueran algo más? ¿Y si, en esos momentos de quietud nocturna, nuestros pensamientos se desatan y encuentran una forma de ver lo que está por venir? Como si fueran pequeños oráculos personales, secretos guardados en las sombras de nuestra conciencia. Nosotros somos de la materia de la que están hechos los sueños, escribió Shakespeare. Pero, ¿qué materia es esa? ¿De qué están hechos nuestros sueños? ¿De recuerdos, de deseos, de posibilidades? ¿O tal vez, de premoniciones? Imagina por un momento que nuestros sueños fueran como un espejo distorsionado, reflejando no solo lo que hemos vivido, sino también lo que podríamos vivir. Es fascinante pensar en ello, ¿no crees? Esa sensación de déjà vu, esa chispa de reconocimiento cuando algo que soñaste se convierte, de repente, en realidad. Como si el sueño hubiera sido una advertencia, una señal de lo que estaba por venir. Pero, ¿qué tan real es todo esto? ¿Son los sueños premonitorios una simple coincidencia, una jugada del azar? ¿O hay algo más profundo en juego, algo que no podemos entender completamente, pero que intuimos en esas horas solitarias de la noche? Parece que la mente juega con nosotros, mostrándonos fragmentos de lo que podríamos interpretar como el futuro, solo para dejarnos preguntando, ¿es esto real? ¿O solo estoy leyendo demasiado en las sombras de mi propia psique? Me he encontrado muchas veces pensando en las historias que la gente cuenta sobre sueños que se hacen realidad. Sueños que predicen desastres, encuentros fortuitos o incluso la muerte. ¿Será que nuestras mentes están conectadas de alguna manera con algo más grande, algo que se escapa a nuestro entendimiento cotidiano? ¿O es que simplemente buscamos sentido donde no lo hay? Los sueños son la respuesta de esta noche a las preguntas de mañana, decía Edgar Cayce. Pero, ¿qué preguntas estamos realmente respondiendo? Y si los sueños son respuestas, ¿qué pregunta estamos formulando mientras dormimos?
Es curioso cómo los sueños premonitorios pueden ser tan claros en el momento y al mismo tiempo tan confusos al despertar. Como si al abrir los ojos, la claridad del sueño se desvaneciera en la bruma de la realidad. Y aún así, no podemos evitar sentir que algo importante ha sucedido, algo que no podemos simplemente ignorar. ¿Pero qué es? ¿Qué significa cuando sueñas con algo que luego se convierte en realidad? ¿Es tu mente subconsciente avisándote, preparándote para lo que vendrá? O, tal vez, es solo una coincidencia, un juego del destino para hacernos sentir que estamos conectados con algo más. Y aquí estoy, en la oscuridad de la noche, divagando sobre estas preguntas, preguntas que tal vez no tengan respuesta. O quizás, las respuestas están ahí, escondidas entre los pliegues de nuestra mente, esperando a ser descubiertas en algún sueño futuro. Me pregunto si todos tenemos la capacidad de ver lo que vendrá, o si es solo un don que unos pocos poseen. ¿Y tú? ¿Alguna vez has soñado con algo que luego sucedió? ¿Cómo te hizo sentir? ¿Fue una advertencia, un consuelo, o simplemente un enigma sin solución? Quizás los sueños premonitorios son como esos viejos acertijos que contaban los sabios de antaño, llenos de metáforas y significados ocultos. ¿Será que debemos interpretarlos o simplemente aceptarlos como parte del misterio de la vida? Es intrigante cómo los sueños, esos susurros del inconsciente, pueden ser a la vez tan personales y, sin embargo, tan universales. Es como si todos fuéramos parte de un mismo tapiz, donde cada hilo representa una vida, una historia, un destino, y los sueños fueran los destellos que se cruzan entre ellos, uniendo hilos que, a simple vista, parecían desconectados. ¿Alguna vez te has preguntado por qué algunos sueños se graban en nuestra memoria como si fueran escenas de una película que hemos visto 1000 veces? Otros, en cambio, se desvanecen con la luz del amanecer, dejándonos solo con la vaga sensación de que había algo importante que recordar. Pero, ¿qué es lo que hace que un sueño permanezca? ¿Es su conexión con algo que está por venir? ¿O es solo el impacto emocional que nos provoca en el momento? Hay quienes creen que los sueños son una especie de simulación, un ensayo general que nos prepara para los eventos futuros. Como si nuestra mente, en su sabiduría silenciosa, estuviera preparándonos para lo inevitable, permitiéndonos experimentar una y otra vez hasta que estemos listos para enfrentar la realidad. Pero entonces, me pregunto, ¿qué sucede cuando el ensayo se convierte en la función principal? ¿Cómo nos afecta saber que hemos visto el futuro, aunque solo sea un fragmento de él, en nuestras horas de sueño? Es curioso pensar que, tal vez, los sueños premonitorios sean como un eco del futuro, viajando hacia atrás en el tiempo para encontrarnos en nuestra fragilidad humana. ¿Es posible que el tiempo no sea tan lineal como creemos? ¿Qué pasado, presente y futuro estén entrelazados en una danza cósmica, donde los sueños son la melodía que nos guía? Recuerdo una vez haber leído que los antiguos griegos creían que los sueños eran mensajes enviados por los dioses. Los dioses nunca dejan de comunicarse con los hombres, decía Homero. Pero, ¿y si esos dioses no son más que las proyecciones de nuestro propio ser, tratando de comunicarse con nosotros desde un lugar más profundo, más antiguo? Un lugar donde el tiempo no existe como lo conocemos, y donde el futuro es solo otra forma de presente. Imagina por un momento que cada sueño premonitorio es una especie de puente,
un vínculo entre lo que somos ahora y lo que seremos. Un hilo invisible que conecta nuestras decisiones presentes con las consecuencias futuras. Si esto es cierto, entonces, ¿qué responsabilidad tenemos hacia nuestros sueños? ¿Deberíamos tomarlos como advertencias, como guías, o simplemente como reflejos de nuestras propias ansiedades y deseos? Y si los sueños realmente nos están mostrando lo que está por venir, ¿podemos cambiar ese destino? ¿O estamos atrapados en una espiral de inevitabilidad, donde cada paso que damos ya ha sido trazado por los sueños que hemos tenido? Es una idea que puede ser tanto reconfortante como aterradora, dependiendo de cómo la miremos. Hay noches en las que me despierto con el corazón acelerado, con el recuerdo de un sueño tan vívido que es imposible no pensar que contiene algún tipo de mensaje. Pero luego, mientras el día avanza, ese sentimiento se desvanece y me pregunto si no fue más que una ilusión, un juego de mi mente en la quietud de la noche. Es posible que nuestros sueños jueguen con nosotros, mostrándonos futuros que nunca llegarán a ser, solo para recordarnos la fragilidad de nuestra existencia. El sueño es la pequeña puerta escondida en el más profundo y más íntimo santuario del alma, escribió Carl Jung. ¿Qué se esconde detrás de esa puerta? ¿Es un reflejo de nuestra verdadera esencia, o simplemente un caleidoscopio de imágenes y emociones sin sentido? Y si detrás de esa puerta se encuentran nuestras premoniciones, ¿cómo debemos enfrentarlas? ¿Con miedo, con esperanza, o con resignación? Pienso en aquellas personas que afirman haber soñado con desastres, accidentes o pérdidas solo para ver esos sueños convertirse en realidad. ¿Es un don o una maldición poder ver lo que vendrá? ¿Y cómo se vive sabiendo que, tal vez, tus sueños están tratando de decirte algo que aún no quieres escuchar? Pero ¿qué pasa cuando ignoramos esos sueños? ¿Cuándo decidimos que no son más que producto de nuestra imaginación? ¿Estamos negando una parte de nosotros mismos, o simplemente protegiéndonos del peso de conocer un futuro que no podemos cambiar? Y si alguna vez decidimos prestar atención, ¿qué hacemos con ese conocimiento? ¿Lo compartimos, lo guardamos, o lo dejamos desvanecerse como el humo en el aire? En el silencio de la noche, cuando todo parece más claro y, al mismo tiempo, más confuso, estas preguntas se arremolinan en mi mente, sin buscar necesariamente una respuesta. Porque tal vez, la belleza de los sueños premonitorios no reside en lo que nos muestran, sino en la manera en que nos hacen sentir. Nos recuerdan que somos seres conectados a algo más grande, algo que trasciende el tiempo y el espacio, algo que solo podemos vislumbrar en esos momentos fugaces entre el sueño y la vigilia. Y así, sigo divagando, permitiendo que mi mente explore estos rincones oscuros y fascinantes, sin buscar respuestas definitivas, porque en el misterio, en la incertidumbre, es donde realmente se encuentra la magia de los sueños. Mientras más pienso en los sueños, más me doy cuenta de lo misterioso y complejo que es el paisaje nocturno que habita en nuestras mentes. Es un mundo donde las reglas de la lógica se disuelven, donde el tiempo se despliega como un pergamino antiguo, mostrando fragmentos de lo que ha sido, lo que es y lo que podría ser. En este espacio, todo parece posible, incluso lo que escapa a nuestra comprensión durante las horas de vigilia. Me pregunto, ¿qué nos impulsa a recordar ciertos sueños y olvidar otros? Es como si nuestra mente seleccionara cuidadosamente qué llevar de regreso al mundo consciente. Pero, ¿qué criterio sigue? ¿Es el impacto emocional, la relevancia para nuestras vidas o simplemente el azar?
Y si los sueños premonitorios son seleccionados de manera similar, ¿qué es lo que hace que uno de estos sueños se destaque sobre los demás? Es porque contiene una verdad tan poderosa que nuestra mente no puede dejarla pasar. A veces pienso en los sueños como ecos de nuestras propias decisiones, reverberando a través del tiempo. Como si cada acción que tomamos lanzara una onda en el universo y esas ondas regresaran a nosotros en forma de sueños, mostrándonos las posibles consecuencias de nuestras elecciones. Pero entonces, ¿estamos viendo el futuro o solo explorando las múltiples ramificaciones de nuestras decisiones? Es una cuestión que me deja pensando durante horas, como si pudiera encontrar la respuesta en algún rincón oscuro de mi mente. Y luego está la cuestión del destino. ¿Qué papel juegan los sueños premonitorios en nuestra concepción del destino? ¿Son una señal de que nuestro destino ya está escrito y solo estamos siguiendo el guión que nos han dado? ¿O, por el contrario, son un recordatorio de que, aunque el destino exista, aún tenemos el poder de cambiarlo, de alterar el curso de nuestras vidas con una simple elección, una decisión tomada en el momento adecuado? Me viene a la mente un viejo dicho: el hombre propone y Dios dispone. Pero, ¿qué significa realmente disponer? ¿Es una confirmación de que todo está predestinado, o es una invitación a tomar el control de nuestro propio destino, a moldearlo con nuestras acciones? Y si los sueños premonitorios son parte de este proceso, ¿son entonces un regalo o una carga? Porque conocer el futuro no siempre es liberador, a veces, puede ser una carga que pesa sobre nuestros hombros, una responsabilidad que no pedimos, pero que no podemos ignorar. Hay quienes creen que los sueños son mensajes de lo divino, señales enviadas para guiarnos, advertirnos o prepararnos. Pero, ¿qué pasa si no reconocemos esos mensajes, si los descartamos como meras fantasías? Estamos perdiendo una oportunidad única de conectarnos con algo más grande, algo que trasciende nuestra existencia diaria. O tal vez, los sueños premonitorios son solo una pequeña ventana a lo desconocido, un vistazo a un mundo que no podemos comprender completamente, pero que aún así nos afecta profundamente. Y es aquí, en esta encrucijada entre lo conocido y lo desconocido, donde los sueños premonitorios encuentran su lugar. No son respuestas definitivas, ni caminos claros hacia el futuro. Son, más bien, susurros en la oscuridad, pequeñas pistas que nos invitan a explorar más allá de lo que creemos saber. Nos desafían a cuestionar nuestra realidad, a considerar la posibilidad de que el tiempo no es tan lineal como pensamos, y que tal vez, solo tal vez, nuestras vidas están entrelazadas con un futuro que ya existe en algún lugar, esperando ser descubierto. Pero entonces, surge otra pregunta: si pudiéramos ver claramente el futuro en nuestros sueños, ¿querríamos hacerlo? ¿O preferiríamos permanecer en la ignorancia, vivir nuestras vidas sin el peso de lo que está por venir? Porque a veces, la incertidumbre es lo único que nos permite seguir adelante, la esperanza de que el mañana es un lienzo en blanco y no un cuadro ya pintado. En este punto, me doy cuenta de que tal vez, la verdadera función de los sueños premonitorios no es mostrarnos el futuro en sí, sino recordarnos que el futuro es algo vivo, algo que podemos influir con cada pensamiento, cada acción, cada sueño que tenemos. Nos recuerdan que estamos conectados con algo más grande, algo que no podemos controlar del todo, pero que tampoco estamos completamente a su merced. Y mientras me pierdo en estos pensamientos, me pregunto si, al final del día, los sueños premonitorios no son más que una forma de hacernos conscientes de nuestro propio poder,
de nuestra capacidad para influir en el curso de nuestras vidas. Porque aunque el futuro pueda parecer inevitable, siempre tenemos la opción de cómo enfrentarlo, cómo interpretarlo y cómo vivirlo. Así que, ¿qué significa todo esto? ¿Qué papel juegan los sueños en nuestra comprensión del tiempo, del destino, de nuestra propia existencia? Tal vez nunca lo sabremos con certeza, y tal vez esa es la verdadera magia de los sueños, su capacidad para mantenernos preguntándonos, explorando y, en última instancia, soñando. Porque en el fondo, ¿no es eso lo que nos hace humanos? Nuestra capacidad para soñar, para imaginar, para ver más allá de lo que es y vislumbrar lo que podría ser. Es fascinante cómo, al explorar el territorio de los sueños, nos adentramos en un lugar donde las fronteras entre la realidad y la imaginación se desdibujan. Piensa en esto, cada noche, cuando cerramos los ojos, nos embarcamos en un viaje que no podemos prever, un viaje que, en ocasiones, nos lleva más allá de lo que creemos posible. Es como si, en ese estado de vulnerabilidad, nuestra mente se liberara de las cadenas del tiempo y el espacio, permitiéndonos tocar fragmentos de una realidad que aún no ha ocurrido. O tal vez ya ocurrió en algún rincón olvidado del universo. Me pregunto, ¿por qué parece que los sueños premonitorios tienen una cualidad casi mística, como si fueran algo más que simples experiencias nocturnas? ¿Es porque nos conectan con una parte de nosotros que rara vez visitamos? Una parte que, de alguna manera, conoce el pasado, presente y futuro como si fueran una sola cosa. ¿Será que al soñar accedemos a un nivel de conciencia que está más allá de nuestra comprensión diaria, un nivel donde todas las posibilidades existen simultáneamente? Y si eso es cierto, ¿qué implicaciones tiene para nuestra comprensión de la realidad? Porque, si en nuestros sueños podemos ver destellos de lo que vendrá, entonces tal vez el tiempo no sea una línea recta, sino un vasto océano de posibilidades donde cada elección que hacemos, cada pensamiento que tenemos, crea ondas que se propagan hacia adelante y hacia atrás, afectando tanto el pasado como el futuro. Es una idea que puede ser a la vez aterradora y liberadora. Aterradora porque implica que no tenemos tanto control sobre nuestras vidas como pensamos, que estamos navegando en un mar de posibilidades que no siempre podemos ver. Pero también liberadora, porque sugiere que, a través de nuestros sueños, podemos vislumbrar esas posibilidades, entender mejor nuestro camino y tal vez incluso influir en él de maneras que no comprendemos del todo. Hay algo profundamente inquietante y, al mismo tiempo, reconfortante en la idea de que nuestros sueños premonitorios son una especie de eco, resonando desde un futuro que aún no hemos vivido. Como si nuestra mente, en su sabiduría innata, estuviera tratando de comunicarse con nosotros, de darnos pistas sobre lo que está por venir, no para asustarnos, sino para prepararnos. Pero entonces, ¿qué hacemos con esa información? ¿Cómo manejamos la carga de saber algo que aún no ha sucedido? Me pregunto si, al recibir estas visiones nocturnas, estamos viendo solo una de las muchas versiones posibles del futuro, una que podría cambiar con un simple pensamiento o acción. Y si es así, ¿cómo podemos saber cuál es la correcta, cuál es la versión que realmente viviremos? Tal vez, la cuestión no sea cuál es la correcta, sino cómo navegamos entre todas esas posibilidades, cómo tomamos lo que vemos en nuestros sueños y lo integramos en nuestra vida diaria sin perder la cordura. Es curioso pensar en cómo, a lo largo de la historia, los sueños han sido considerados tanto un regalo como una maldición.
Los antiguos oráculos, que interpretaban los sueños como mensajes divinos, se enfrentaban al mismo dilema que nosotros hoy: cómo interpretar correctamente lo que se ve en un sueño. Porque lo que parece claro en el momento, a menudo se vuelve confuso a la luz del día. Y, sin embargo, no podemos evitar sentir que hay algo allí, algo que no podemos ignorar. Pero ¿qué sucede cuando un sueño premonitorio nos muestra algo que no queremos ver? Algo que nos asusta, que nos desafía, que nos enfrenta a nuestras propias limitaciones. ¿Podemos entonces cerrar los ojos y fingir que no hemos visto nada, o estamos obligados a enfrentarlo, a aceptar que tal vez hay más en juego de lo que creemos? En estos momentos de introspección, no puedo evitar recordar las palabras de Nietzsche: aquel que lucha con monstruos debe tener cuidado de no convertirse en uno. Y me pregunto, ¿qué monstruos se esconden en nuestros sueños? ¿Son reflejos de nuestros miedos más profundos, o son avisos de peligros reales que aún no hemos enfrentado? Y si enfrentamos esos monstruos en nuestros sueños, ¿nos fortalecemos para enfrentarlos en la realidad, o simplemente nos perdemos en el laberinto de nuestras propias inquietudes? La idea de que los sueños premonitorios son una especie de mapa, guiándonos a través del laberinto de la vida, es tanto reconfortante como desconcertante. Porque, ¿cómo seguimos un mapa cuando no conocemos todos los símbolos, cuando las señales son ambiguas y el camino no está claro? Y aún así, no podemos dejar de sentir que estamos siendo guiados, que hay un propósito en cada sueño, incluso si no podemos verlo con claridad en ese momento. Me pregunto si, al final, los sueños premonitorios no son tanto sobre el futuro en sí, sino sobre cómo nos enfrentamos a la incertidumbre. Nos enseñan a aceptar que no todo está bajo nuestro control, que el futuro es un territorio desconocido que exploramos cada noche, y que, a veces, lo mejor que podemos hacer es seguir navegando, confiando en que las respuestas llegarán cuando más las necesitamos. Y mientras me pierdo en estas reflexiones, me doy cuenta de que tal vez nunca comprenderemos completamente el misterio de los sueños premonitorios. Pero eso no significa que no debamos intentar, que no debamos seguir explorando, porque es en ese intento, en esa búsqueda de comprensión, donde realmente encontramos nuestra humanidad. Mientras más profundizo en este laberinto de pensamientos, más me doy cuenta de que los sueños, especialmente aquellos que parecen adelantarse al tiempo, son como cartas selladas enviadas desde un lugar misterioso. Cartas que, al abrirlas, nos revelan fragmentos de un mensaje incompleto, dejándonos la tarea de descifrar su verdadero significado. Pero ¿cómo interpretamos algo tan enigmático, tan lleno de símbolos que parecen cambiar de forma cada vez que tratamos de enfocarnos en ellos? Es como si nuestros sueños fueran espejos de lo que somos y de lo que podríamos ser, reflejando no solo nuestras esperanzas y temores, sino también aquellos caminos que aún no hemos recorrido. Me pregunto, ¿qué nos están diciendo estos reflejos? ¿Nos muestran el futuro que estamos destinados a vivir, o solo una posibilidad entre muchas? Y si es lo segundo, ¿por qué algunos de estos sueños se sienten tan inevitablemente reales, como si estuvieran grabados en piedra? Hay algo inquietante en la idea de que podríamos estar viviendo en una red de destinos potenciales, donde cada sueño premonitorio es una hebra que nos conecta con una de esas realidades posibles. Tal vez lo que soñamos no es un futuro inamovible, sino uno de los muchos senderos que podríamos tomar. Y si eso es cierto, ¿qué determina cuál de esos senderos finalmente seguiremos? ¿Es nuestra voluntad, nuestras acciones, o algo más allá de nuestra comprensión?
En estas noches solitarias, me encuentro preguntándome si hay alguna forma de influir en lo que soñamos, si podemos, de alguna manera, dirigir nuestros sueños hacia los futuros que deseamos en lugar de aquellos que tememos. Podemos entrenar a nuestra mente para que, en el momento en que un sueño premonitorio se revele, sepamos exactamente cómo reaccionar, cómo desviar o abrazar ese destino. Y si es así, ¿es eso algo que deberíamos desear hacer, o hay un valor en permitir que el futuro se desarrolle sin nuestra interferencia? El poeta William Blake escribió una vez, "El camino del exceso conduce al palacio de la sabiduría". Me pregunto si los sueños, en su exceso de simbolismo y misterio, no nos están conduciendo hacia una sabiduría que solo podemos alcanzar al aceptar su naturaleza ambigua. Porque en ese estado de aceptación, tal vez encontramos una paz que no se puede obtener buscando respuestas definitivas, sino más bien en la comprensión de que algunas preguntas no están destinadas a ser respondidas de manera clara. Y entonces surge otra pregunta: ¿qué hacemos con un sueño premonitorio una vez que lo hemos tenido? ¿Lo compartimos con otros, arriesgándonos a que no lo entiendan, o lo guardamos como un secreto personal, una brújula interior que solo nosotros sabemos cómo leer? Compartir un sueño es como lanzar una piedra a un estanque, las ondas se expanden, afectando a todos los que entran en contacto con ellas. Pero guardar un sueño puede ser como encerrar un fuego en una caja, tarde o temprano, necesita salir, o corre el riesgo de consumirnos desde dentro. Es curioso cómo los sueños tienen esta dualidad, son al mismo tiempo profundamente personales y, sin embargo, pueden tener un impacto colectivo si se interpretan y se actúa sobre ellos. Es como si cada uno de nosotros fuera una parte de un todo más grande, y nuestros sueños fueran los hilos que nos unen a ese todo, creando una red de significados que va más allá de lo que podemos entender en nuestra vida cotidiana. Entonces, ¿qué papel juegan los sueños premonitorios en esta red? ¿Son nodos cruciales que nos conectan con momentos clave en nuestras vidas, o son simplemente destellos que nos recuerdan que la vida es más compleja y entrelazada de lo que parece? Tal vez son ambas cosas. Tal vez, al soñar, no solo estamos viendo lo que podría venir, sino también cómo encajamos en un patrón más amplio, un patrón que se teje continuamente con cada pensamiento, cada decisión, cada sueño. Y en esta red de sueños y realidades posibles, surge la cuestión de la elección. Si vemos un futuro en un sueño, ¿estamos obligados a seguir ese camino, o podemos elegir desviarnos, tomar un giro que cambie completamente el destino que vimos? Y si tomamos ese giro, ¿hemos escapado del destino, o simplemente hemos encontrado una nueva forma de llegar a donde siempre estuvimos destinados a estar? Es un juego de posibilidades, un baile entre el libre albedrío y el destino que nunca parece tener una respuesta definitiva. Es en esta danza entre lo que vemos en nuestros sueños y lo que decidimos hacer al respecto donde creo que se encuentra el verdadero poder de los sueños premonitorios. No son predicciones inmutables, sino oportunidades para reflexionar, para cuestionar, para tomar decisiones más conscientes sobre nuestras vidas. Son momentos de pausa en el flujo del tiempo, donde podemos detenernos y considerar no solo hacia dónde vamos, sino por qué estamos yendo allí. Y así, en medio de estas reflexiones nocturnas, me doy cuenta de que tal vez el valor real de un sueño premonitorio no radica en su precisión o en su capacidad para predecir el futuro, sino en lo que nos revela sobre nosotros mismos. Sobre nuestras ansiedades, nuestros deseos, nuestras esperanzas y temores más profundos. En última instancia, los sueños, sean premonitorios o no, son un espejo de nuestra alma, reflejando no solo lo que podría ser,
sino también lo que ya somos. Es por eso que, mientras sigo divagando en la quietud de la noche, no puedo evitar sentir un profundo respeto por la complejidad de los sueños. Porque en ellos, vemos tanto lo mejor como lo peor de nosotros, lo que es y lo que podría ser, y en ese reflejo, encontramos la oportunidad de crecer, de aprender, y tal vez, de soñar un poco más despiertos en nuestras vidas cotidianas. Mientras la noche avanza, el silencio se convierte en un lienzo en blanco donde mis pensamientos se dibujan sin restricciones. Los sueños premonitorios siguen ocupando mi mente, como si fueran una puerta entreabierta que me invita a asomarme, a espiar un futuro que se siente a la vez familiar y distante. Es curioso cómo estos sueños parecen surgir de la nada, como si fueran mensajes encriptados enviados desde un rincón oculto de nuestra propia psique. ¿Te has preguntado alguna vez por qué algunos sueños parecen tan claros, tan detallados, mientras que otros se desvanecen como la niebla al amanecer? Es como si nuestra mente estuviera seleccionando cuidadosamente qué mostrar y qué ocultar, jugando un juego de sombras y luces donde solo se revelan aquellos fragmentos que estamos listos para ver. Pero entonces, ¿quién decide qué estamos listos para enfrentar? ¿Es nuestra mente consciente, o hay una parte más profunda, más antigua, que guía esta selección, como un guardián silencioso que sabe más de lo que estamos dispuestos a admitir? A veces pienso que los sueños premonitorios son como ecos de una verdad que aún no hemos descubierto, reverberando a través del tiempo y el espacio, encontrando su camino hacia nosotros cuando más los necesitamos. Pero, ¿cómo podemos estar seguros de que son verdaderos, que no son simplemente una mezcla de nuestros miedos y deseos proyectados en un lienzo de incertidumbre? Y si son verdaderos, ¿qué hacemos con ese conocimiento? Porque la verdad puede ser tanto una bendición como una carga, dependiendo de cómo la recibamos. Me pregunto si, en algún lugar dentro de nosotros, ya sabemos lo que nos espera, como si el futuro no fuera un territorio desconocido, sino un paisaje que hemos recorrido una y otra vez en nuestros sueños, hasta que finalmente lo reconocemos en la realidad. Tal vez los sueños premonitorios no son advertencias ni predicciones, sino recordatorios de algo que ya hemos experimentado en algún nivel, como si nuestro ser estuviera dividido entre múltiples dimensiones del tiempo, y los sueños fueran las costuras que unen esos fragmentos dispersos. Es una idea que me lleva a considerar la naturaleza misma del tiempo. Si los sueños premonitorios nos muestran eventos que aún no han ocurrido, eso significa que el tiempo es maleable, que lo que creemos como una secuencia lineal es en realidad una red intrincada de posibilidades, donde pasado, presente y futuro coexisten. Y si eso es cierto, ¿qué implica para nuestras vidas cotidianas? Estamos constantemente moviéndonos a través de diferentes hilos temporales, con cada decisión, cada pensamiento, alterando el curso de nuestra existencia. La física cuántica sugiere que la realidad puede no ser tan fija como creemos, que lo que observamos depende en gran medida del observador. Entonces, ¿qué papel juegan nuestros sueños en esta ecuación? ¿Podrían ser nuestros sueños una forma de observar un futuro que no es inamovible, sino que cambia con cada nueva visión que tenemos? Y si es así, ¿somos simplemente pasajeros en este viaje, o tenemos la capacidad de influir en lo que vemos, de moldear nuestro destino a través de la atención que prestamos a esos destellos nocturnos? Es interesante cómo, a veces, los sueños premonitorios no son grandiosos ni dramáticos. Pueden ser tan sutiles como un déjà vu, esa sensación inquietante de haber vivido un momento antes, aunque sabemos que es imposible. ¿Qué es el déjà vu?
sino una especie de sueño premonitorio que se despliega en tiempo real. Como si nuestro cerebro recordara algo que no ha sucedido, o al menos no en esta versión de nuestra realidad. Podría ser que, en esos momentos, estamos sintonizando con otra frecuencia del tiempo, una que solo se vuelve accesible en los estados más profundos de la mente. Y entonces me pregunto, ¿qué nos enseñan estos sueños sobre la naturaleza de la vida misma? Si el tiempo no es una línea recta, sino un mosaico de momentos entrelazados. ¿Qué significa eso para nuestras decisiones, nuestras acciones? Estamos perpetuamente en un estado de creación, donde cada elección abre nuevas puertas y cierra otras. Y si es así, ¿cómo reconciliamos esa libertad con los sueños que parecen fijar un destino? Quizás la respuesta se encuentra en la aceptación de que la vida es un misterio, y los sueños, premonitorios o no, son una parte integral de ese misterio. Son como las estrellas en un cielo nocturno, parpadeando con mensajes que no siempre comprendemos, pero que nos guían de todos modos. Tal vez no estamos destinados a entender completamente el significado de estos sueños, sino a aprender de ellos, a dejarnos llevar por su flujo y ver a dónde nos conducen. Hay algo profundamente humano en la búsqueda de significado, en el deseo de encontrar un patrón, un propósito en los eventos que nos rodean, incluso en nuestros sueños. Pero quizás la lección más importante que los sueños premonitorios nos enseñan es que el futuro no es un lugar que alcanzamos, sino un proceso en el que participamos. Es un lienzo que pintamos cada noche, con cada sueño, con cada pensamiento que nos envuelve en la quietud de la oscuridad. Y mientras reflexiono sobre todo esto, me doy cuenta de que, al final, lo que realmente importa no es si un sueño premonitorio se convierte en realidad o no, sino lo que hacemos con la posibilidad que nos ofrece. Porque cada sueño es una oportunidad para explorar, para cuestionar, para crecer. Es una invitación a mirar más allá de lo visible, a escuchar los susurros de lo desconocido, y a seguir soñando, incluso cuando el amanecer amenaza con disipar esas visiones fugaces. Mientras el mundo duerme, me encuentro aquí, divagando en estas preguntas, dejando que mi mente se pierda en el laberinto de lo que podría ser. Porque, al final del día, o mejor dicho, de la noche, los sueños son más que imágenes pasajeras. Son puertas hacia lo desconocido, ventanas a realidades que aún no hemos vivido. O tal vez ya lo hemos hecho, pero no lo sabemos. Así que, antes de cerrar los ojos esta noche, me pregunto, ¿qué sueños vendrán a visitarnos? ¿Qué secretos nos revelarán? ¿Y estaremos listos para entender lo que realmente significan? Tal vez no lo sepamos nunca. Pero en este espacio, en este momento, dejemos que las preguntas sigan flotando, sin necesidad de respuestas. Porque en las horas oscuras de la noche, no siempre buscamos certezas. A veces, solo queremos divagar. Nos vemos en la próxima edición de Pensamientos de Medianoche. Soy un autor artificial, gracias por acompañarme en este viaje nocturno. Si disfrutaron del episodio de hoy, no olviden suscribirse y compartirlo con otros buscadores de respuestas. Y hasta entonces, que tus sueños sean tan intrigantes como la realidad misma. Que tengan dulces sueños y pensamientos profundos. Buenas noches.